Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Continuamos con nuestra lectura Ajo Van Saf, el tarot y el viaje del héroe. La muerte, el descenso al inframundo. En ciertas historias zen, el maestro advierte a su alumno: la muerte es una experiencia interesante, pero el miedo acaba por, acaba por estropearla. Lo mismo ocurre con la carta de la muerte, una de las más temidas y al mismo tiempo peor comprendidas del tarot. Representa el fin natural, una fuerza que se ha agotado y que por lo tanto debe regenerarse. Nos habla de una fase que ha llegado a su fin y a la que es tiempo de decir adiós. Sin embargo, no nos aclara si esta partida nos infunde temor o si por el contrario la hemos estado deseando y esperando durante algún tiempo. Los personajes de la carta están mirando o caminando hacia la izquierda, que representa al oeste, el atardecer, la oscuridad, el final y la noche. En cambio, la muerte cabalga hacia la derecha, hacia el este y el nuevo día. Esta es también la dirección del viento y la dirección en la que navega la barca de la muerte del faraón, que puede verse en el río. Por el este podemos ver el sol inmortal detrás de las simples torres, heraldos de la Jerusalén celestial, que encontraremos nuevamente en la carta 17. La dirección escogida por los personajes de la carta nos indica que nosotros, los seres humanos, solo vemos el lado oscuro de las cosas. Únicamente tenemos delante de nuestros ojos el final, la muerte y la nada absoluta. El verdadero significado de la experiencia de esta carta lo encontraremos, sin embargo, atravesando un profundo proceso de cambio que nos conducirá a un nuevo amanecer y a una nueva fuerza vital. En contrapartida, debemos aclarar que esta observación no ha de alentarnos a interpretar erróneamente la carta de la muerte como el comienzo de algo nuevo y el abandono prematuro de la noche, punto intermedio entre el atardecer y la mañana de este proceso. La muerte simboliza la partida y el final de algo, y solamente cuando este abandono se haya cumplido, cuando lo viejo se haya desvanecido totalmente, estarán dadas las condiciones para la transformación. Hermann Weidelner, profesor alemán, nos aclara el significado de la partida, cuando nos invita a que nos preguntemos siempre, antes de partir de un lugar, si hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros. Ser conscientes de ello nos permite andar por nuestro camino con dignidad, ya que, en caso contrario, la partida sería en realidad una huida. Sin embargo, tendemos a ir apresuradamente de un lugar a otro, guiados siempre por la esperanza de encontrar algo mejor, más excitante o más placentero. A toda velocidad vamos abriendo puertas de par en par, sin cuidarnos de ir cerrando las que dejamos a nuestras espaldas, y sin cuestionarnos en ningún momento si hemos llevado a cabo nuestro trabajo. Continuamente salimos corriendo en lugar de partir, y ello invariablemente encierra una maldición. El desafío en este punto consiste en dejarnos ir, de verdad, ya que ya que es condición indispensable para que lo nuevo pueda emerger. Dejarse ir genuinamente significa que al hacerlo pongamos en ello toda nuestra atención, la solución que nos salvará de la desesperanza de la carta anterior, el colgado. Siempre tiene como condición ineludible el abandono de lo viejo, sin que hayamos tenido antes
ni la más fugaz imagen de lo que vendrá en el futuro. Si no existe una auténtica separación, no puede haber cambio verdadero. En su lugar caemos reiteradamente en el arcano, el colgado, oscilando de un extremo al otro entre estas dos cartas. Esta situación bien puede compararse con un disco rayado que repite constantemente lo mismo. Siempre que tengamos la sensación de estar atrapados en este disco rayado, repitiendo la misma experiencia una vez tras otra, podemos afirmar con tal seguridad que nos encontramos en la posición de la carta el colgado, eludiendo la muerte. Ver figura 33. Son situaciones de este tipo las que nos van a permitir continuar nuestro camino, aunque evitando con demasiada frecuencia afrontar etapas nuevas que nos hagan avanzar en nuestro proceso evolutivo. Estrictamente hablando, el hecho de que seamos inseguros y tímidos, que tengamos temor a fracasar y a ser el tonto, o que nos creamos superiores ante determinadas etapas del viaje, no cambia en nada las cosas. En el primer caso, nuestro ego es demasiado débil. En el último está inflado. Y en cualquiera de ellos, incluyendo el de la timidez, queda claro que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, obstaculizando así nuestro avance. El Tao de King dice al respecto: el hombre de puntillas no puede estar firmemente en pie. Un hombre a horcajadas no puede avanzar. Un hombre que se exhibe a sí mismo no puede brillar. Un hombre que se aprueba a sí mismo no goza de prestigio. Un hombre que se alaba a sí mismo no tiene mérito. Un hombre que se glorifica a sí mismo no puede alcanzar la excelencia. Todo ello, al compararlo con el Tao, se le llama exceso de comida y de acción. Aún, aún en otras cosas suelen ser rechazados. Por tanto, el hombre del Tao no busca su compañía. Por ello es importante superar el ego. Debemos, pues, aprender a no tomarnos a nosotros mismos tan en serio y hacer a un lado el ego que tanto hemos trabajado en desarrollar a fin de que el paso que conduce hacia nuestra evolución futura se desbloquee. Este fallo forma parte del tema central del maravilloso viaje del héroe, escrito sobre Bastián Baltasar Bux, un niño pequeño y gordo que, sentado en el techo de su escuela, lee el libro La historia interminable. Cuanto más lee Bastián, más le atrapa la historia. Cuanto más leemos el libro de nuestra vida, más nos atraerá hacia ella. De pronto la historia le pide que salte dentro, pues no puede continuar sin él, aunque Bastián, que no es muy valiente, lo rechaza. Entonces la historia interrumpe su relato, vuelve al principio y empieza de nuevo. Esto ocurre una vez tras otra, hasta que llega el punto en que Bastián debe saltar. Finalmente reúne el coraje para hacerlo, y salta dentro de Fantasía, el inframundo de la historia interminable. Recién entonces la historia puede continuar. El hámster dando vueltas en su rueda es otra de las imágenes que ilustra el acto de correr, en un mismo punto, sin avanzar, que el colgado simboliza tan bien. Debido al deseo y a la alegría de vivir de la carta, la fuerza, iniciamos algunas veces ciertas acciones que de pronto se convierten en un acto de rotación sobre sí mismas. El colgado. No comprendemos, sin embargo, qué ha pasado y por qué aquello que nos hizo en su día tan felices, llenándonos de energía, se convierte de pronto en este sinsentido de correr sin avanzar, en lugar de buscar una verdadera solución, como abandonar la rueda.
reaccionamos haciendo cosas que Paul Watzlawick ha descrito como más de lo mismo. Incrementamos la velocidad de nuestra absurda carrera en la rueda de la locura y de pronto, cuando una fuerza externa, la muerte, para la rueda, nos quedamos tan perplejos como el hámster. Completamente desorientados, intentamos poner la rueda en movimiento nuevamente algunas veces antes de abandonarla, descorazonados, con la firme convicción de que todo se ha acabado. Ya. Es posible que, al dar un paso atrás, comprendamos lo absurdo y fútil de la situación a la que nos hemos esclavizado y que, al tomar distancia, comprendamos que la muerte no solo ha supuesto una solución, sino trae consigo la redención. El colgado es como la fruta madura en el árbol, que debe caer para que la vida se renueve, con el nacimiento de nuevos frutos. Esta acción de dejarse caer simboliza una muerte. Rechazarla significaría seguir colgada del árbol, pudriéndose gradualmente, sin haber creado nueva vida y sin haber podido evitar el final, que acabaría siendo sencillamente un final estéril. Trasladado a los seres humanos, este ejemplo nos dice que no estamos obligados a aprender de nuestras crisis, si al llegar a este punto no hemos conseguido encontrar una respuesta al problema, limitándonos a quejarnos y lamentarnos desconsoladamente. Con toda probabilidad continuaremos haciéndolo el resto de nuestra vida. En este caso, sin duda, la muerte es el fin del viaje y también el fin de la vida. Podemos, en cambio, aprender de estas crisis, dejándonos ir y viviendo esta experiencia como el tema central de la madurez, después de la cual vendrán más adelante las cosas realmente importantes. Por esta razón, la carta de la muerte aparece en el tarot a la mitad y no al final. Existen otras formas análogas de ver el tema, como por ejemplo la concepción del mundo de algunas culturas antiguas, tales como la celta, de cuyos druidas dijo el poeta romano Lucano: si vuestras canciones encierran verdades, la muerte es entonces sólo el punto medio de una larga existencia. En el mismo contexto podemos comprender este mensaje: si mueres antes de morir, no morirás realmente cuando mueras. Por todo ello, las sagas de numerosos países nos transmiten el mensaje de que el encuentro y la confrontación con la muerte es una etapa clave en nuestra vida, haciendo hincapié en que los seres humanos debemos morir y nacer nuevamente para poder percibir la realidad. La Biblia nos dice: enséñanos lo corta que es la vida para que podamos volvernos sabios. Salmos 90:12. Nuestro ego preferiría, en cambio, oír el mensaje inverso: enséñanos a ser tan sabios que creamos que nunca vamos a morir. No debemos olvidar que los grandes cambios necesitan tiempo, ya que estamos hablando de un descenso al inframundo, el retorno a la luz, el nacimiento de algo nuevo. No ocurre hasta llegar a la carta 19, el sol. Estas cartas están íntimamente relacionadas, por tanto, como la tarde y la mañana. En ambos arcanos vemos un caballo de color claro, y en el caso de la muerte, el pálido caballo que monta es el cuarto caballo del Apocalipsis, Revelaciones 6:8. El sol, en cambio, nos muestra el caballo blanco, el caballo real que lleva al héroe que ha renacido. En la carta de la muerte, el sol se está poniendo, mientras que vuelve a brillar en todo su esplendor en la carta del sol. En la muerte, el caballo lleva como un jinete un esqueleto, mientras que es un niño quien cabalga en el arcano el sol. Debido a esta transformación, podemos deducir que existe una fuente de juventud entre estas dos cartas. De otra forma,
Este rejuvenecimiento no tendría explicación. Lo encontramos en la carta 17. El muchacho ondea una bufanda roja, el color de la vida, mientras que la muerte lleva la bandera negra, que es su símbolo. Sin embargo, la mística rosa blanca, como signo de vida, nos habla de la fase de regeneración vital que la muerte trae consigo. La pluma en el yelmo de la muerte está caída. La pluma en la cabeza del chico, sin embargo, se mantiene perfectamente erecta. Todos estos detalles nos desvelan hasta qué punto están relacionadas entre sí estas cartas que simbolizan la polaridad muerte-nacimiento. Ver figura 34 en página 141. Estamos hablando también del descenso al inframundo y del retorno a la luz, el sol. El viaje nocturno está en medio de las dos. Las cartas 13 a 18 también se denominan las cartas nocturnas, ver figura 35. Sus imágenes son de color negro como la muerte, el diablo y la torre, y representan aspectos de la noche como la luna y la estrella. Únicamente la carta de la templanza parece a primera vista fuera de lugar en esta oscura compañía, pero pronto entenderemos que es una fuerza indispensable en el inframundo. Corresponde a la guía de almas que los libros de la muerte de diversas culturas mencionan, y ya que los ángeles son los guías de las almas en nuestra tradición occidental y cristiana, esa es la imagen de la carta. El tema del viaje al otro mundo, el viaje nocturno a través del mar, no solo es común a todas las tradiciones religiosas, tanto orientales como occidentales, sino que concuerda siempre en todos los casos y en cada uno de los puntos esenciales. Esta cultura, estas culturas consideran la muerte como un viaje que tiene por objetivo el reencuentro con el núcleo no adulterado de nuestro ser, aunque para ello nos dejemos llevar temporalmente del cielo al infierno, teniendo que regresar incluso en algunas ocasiones con un cuerpo nuevo. También coinciden en que únicamente las personas sabias tienen conciencia de la muerte y en que es necesario prepararse moral y espiritualmente si deseamos tener una buena muerte. Para descubrir en qué consiste el viaje nocturno a través del mar, podemos observar el inframundo de los egipcios, ya que ningún otro pueblo nos ha legado imágenes tan impresionantes de lo que sus sabios han visto en otros mundos. Podemos observar con toda claridad, por ejemplo, cómo el alma se separa del cuerpo del muerto y se eleva, encarnándose en un pájaro que luego continúa el viaje. Su nombre es Ba. El difunto se encuentra custodiado por deidades protectoras como Nut, diosa de los cielos, o la diosa escorpión Selket, mientras las guías de almas del otro mundo, Anubis, con cabeza de chacal, o Wawet, con cabeza de lobo, conducen a su Ba en presencia de Maat, la diosa de la justicia. Maat es siempre representada con una pluma de avestruz, como se muestra en la lámina de la página 144. Incluso la pluma por sí sola simboliza que estamos en presencia de la justicia divina, la prueba decisiva. El juicio de los muertos tiene lugar en la sala, que lleva el nombre de la diosa. En el papiro de la página 144 vemos a Anubis izquierda, guía de las almas, acompañando dentro de los muertos. En un platillo de la balanza hay un recipiente con el corazón del difunto y en el otro una pluma, símbolo de Mat, que representa la justicia absoluta e incorruptible. En la parte superior de la balanza puede verse
su signo. Anubis lee el resultado de la aguja y se lo comunica al personaje de pie, a la derecha, que se encarga de llevar el control. Es el dios de la sabiduría, Thoth, con cabeza de Ibis, quien anota el resultado. Si el corazón tiene el mismo peso que la pluma, entonces la punta de la aguja se mantendrá en posición vertical, y ello implicará que el difunto ha vivido de forma correcta y que podrá ir ante Osiris, señor del reino de los muertos. Si el corazón no pesa suficiente o pesa en exceso, entonces está perdido, y eso es precisamente lo que está esperando el monstruo que se haya situado al lado de la balanza. El glotón, como los egipcios lo llamaron, podía luego devorar el corazón eternamente. En la escena representada, el muerto ha pasado la prueba, y Horus lo está llevando ante Osiris, detrás de cuyo trono Isis y Neftis están de pie para darle la bienvenida. El difunto permanecerá en el reino de Osiris hasta que Anubis venga a darle el aliento de la vida en el ritual de apertura de la boca, para que pueda regresar al mundo superior. Vemos, pues, que la balanza, como símbolo de equilibrio, es también un tema central del inframundo egipcio, y podemos encontrar una analogía en la balanza de la carta La Templanza. Como ya dijimos, la habitación correspondiente a este viaje al inframundo es la sala de Mat, la diosa de la justicia, cuyo símbolo es la pluma. En las cartas de los arcanos mayores, solo 3 figuras llevan una pluma en la cabeza: el loco, la muerte y el niño de la carta del sol. Estas 3 cartas están conectadas entre sí en diferentes niveles. Ver figura 36, página 146. Para empezar, digamos que el loco es el héroe que debe descender al inframundo al llegar a la carta de la muerte, y que nuevamente verá la luz del día en el arcano el sol. La pluma nos habla de las pruebas que hay que pasar en este tramo intermedio y que están relacionadas con los acontecimientos que tienen lugar en la sala de Mat. Otra conexión entre el loco y el sol se encuentra en las 2 figuras similares entre sí y sin embargo completamente diferentes, del loco aniñado y el loco sabio, y del loco inocente y el loco puro. Entre ellos encontramos el arcano de la muerte, condición previa, ineludible para esta transformación. El inocente sol blanco de la carta del loco encuentra su polo opuesto en el arcano la muerte, que es ennegrecimiento alquímico, brillando luego como oro inmortal al llegar a la carta del sol. Nuestras tradiciones judeocristianas conocen el viaje nocturno a través del mar, principalmente a través de la historia de Jonás, que fue tragado por la ballena. Jonás 1:3. Al principio, Jonás recibió la orden de Dios: ve a Nínive, esa gran ciudad, y habla mal de ella, es decir, amenázalos con un castigo. Jonás 1:2. Como tarea, esta orden corresponde a la rueda de la fortuna. ¿Qué hace Jonás? Lo que la mayoría de nosotros hubiera hecho, de haber entrado en contacto por primera vez con un aspecto de nuestra tarea en la vida: salir corriendo. En realidad, nos gusta imaginar que esta tarea es importante y placentera. Mucha gente, llena de añoranza, piensa: si yo supiera de verdad cuál es mi tarea en la vida, seguramente porque creen que se encuentra en algún lugar del reino de sus talentos y fortalezas. Sin embargo, la tarea es siempre alcanzar la totalidad, y la única forma de hacerlo es entrar en contacto con nuestro polo opuesto, con nuestro lado inferior, primitivo y torpe,
que hemos descuidado y frecuentemente desdeñado hasta hoy. Pero cuando nos lo encontramos en sus distintas formas, inmediatamente nos indignamos y manifestamos nuestro rechazo. Cualquier cosa menos esto. Podría decirse que cada vez que exclamamos algo así desde el fondo de nuestra alma, es más que probable que hayamos encontrado una piedra del mosaico, como indica nuestra tarea. Quizás Jonás también haya pensado, yo, ¿ir a Nínive? No estoy loco, seguro que me matan allí, cualquier cosa menos eso. De modo que decidió coger un barco que lo llevara en la dirección exactamente opuesta, a Grecia. Los griegos llamaron ubris, que significa orgullo desmedido e insolente desafío al rechazo a cumplir las órdenes divinas. Como hemos visto en la carta 11, este sacrilegio es parte del espectro de significados de la carta a la fuerza. Según los griegos, es principalmente esta ofensa lo que castigan los dioses, y hasta Jonás recibió por ello su recompensa sin mayor dilación, por medio de la carta a El Colgado. ¿Existe una situación más desesperada que un barco perdido en medio del mar? Esto es exactamente lo que le ocurrió a Jonás. Completamente perdidos y muertos de miedo, los marineros especulaban e intentaban averiguar quién era responsable de esta calamidad. La culpa recayó sobre Jonás, que inmediatamente se mostró arrepentido, confesándose sinceramente culpable y asumiendo la responsabilidad del desastre. Y como era consciente de haber ignorado el mandato de Dios, solo deseaba morir. Después de dudarlo un poco, los marineros lo tiraron por la borda, pero en lugar de morir, engullido por las olas, como esperaba, fue devorado por un pez. Pasó 3 días y 3 noches, un periodo de tiempo típico en el viaje nocturno a través del mar, dentro del estómago del animal, antes de que éste lo escupiera en tierra. Después de este proceso de purificación, Jonás se sentía preparado para aceptar el mandato divino y cumplir con la tarea asignada. Esta historia podría reconstruirse bastante bien a partir de las cartas del tarot, aunque teniendo en cuenta que la Biblia solo deja constancia de la plegaria que Jonás rezó mientras estaba dentro del estómago del pez, y no de lo que experimentó allí. No vemos, por tanto, ninguna relación con la carta 14 a la carta 18, ver figura 37 en página 148. Al llegar a la carta 13, nos encontramos al final del segundo tercio del camino, que tiene que ver con el desarrollo y superación del ego, que pondremos ahora al servicio del yo superior, siempre que la parte consciente y la parte animal de nuestra personalidad estén en conflicto con nuestro proceso interno de crecimiento. La consecuencia será la crucifixión, nos dice Mary Louise von Franz, como si estuviera describiendo el arcano El Colgado. La voluntad de la parte consciente ha de morir y someterse al proceso de crecimiento interior. Por ello, este es el estadio de la superación del ego. No es un egocidio, sino el asesinato del ego, por llamarlo de alguna manera. El colgado nos agota y nos prepara para cumplir el objetivo. Esta observación no debe llevarnos, sin embargo, a la conclusión de que las fuerzas del ego ya no jugarán un papel en el camino futuro. En un sentido positivo podemos decir que se ponen al servicio del yo, que es símbolo de la unidad superior. Podrían agruparse, en cambio, sedientas de poder, pero ello detendría probablemente el proceso en cualquier momento. Las cartas del tarot relacionan entre sí las cartas del emperador y la muerte por suma cruzada y nos muestran su interacción, figura 38.
Mientras que el emperador crea estructuras y levanta paredes que sirven de cimientos al ego en este proceso, la muerte se encarga de su disolución y superación. El ego constantemente establece límites, fronteras entre el ego y el no ego, entre el ego y la sombra, entre la mente y el cuerpo, entre Dios y el ser humano, entre el bien y el mal, etc. Al llegar a este punto, una vez más, podemos ver las falsas que son, podemos ver lo falsas que son, en última instancia, todas las fronteras. Originalmente tuvieron un valor, una función y una justificación, ya que nos sirvieron para construir el ego, que tenía que separarse a sí mismo de todo lo demás, a fin de que su existencia fuera posible. Aún así, todas las fronteras son erróneas y arbitrarias y por tanto no deben ser duraderas. Cuando llegamos a este punto del camino, tenemos que disolver y superar las fronteras para hacer sitio en su lugar a nuestra experiencia en continua expansión. Como decíamos antes, el colgado nos va agotando hasta que estamos dispuestos a hacer el sacrificio de vencer y superar estas fronteras. Hay un mensaje adicional relativo a la conexión entre estas dos cartas. Al llegar a este punto hemos alcanzado el límite de lo factible, el emperador, acción y poder. A partir de este momento, nada ha de forzarse de la misma forma que no podemos caer dormidos a voluntad, ni somos capaces de observarnos o supervisarnos a nosotros mismos y vernos mientras lo hacemos. Los intentos de controlar la situación procedentes del ego, al alcanzar este punto, deben, sin embargo, fracasar. Por nuestra parte, solo podemos crear las condiciones previas al proceso, de dejar que las cosas ocurran y como en un sueño, confiar en que la voluntad cruce el umbral hacia el otro lado. Desde la antigüedad el ser humano ha temido todo aquello que es hostil a la vida y glorificado lo que la potencia e intensifica. Tánatos, la muerte, y Eros, la fuerza vital, representan en la mitología griega las dos partes de la polaridad. Incluso la magia más antigua ha intentado siempre prohibir el polo de la muerte y conjurar el polo de la vida. Hoy en día hacemos lo mismo, viviendo el tema de la muerte en silencio y convirtiéndolo en tabú, mientras que reverenciamos todo aquello que intensifica la vida, presente en el cine, la televisión, la publicidad, el consumismo, el culto al cuerpo y la eterna juventud. En los arcanos mayores, si la fuerza conserva su posición original, 11, estos opuestos se hallan en las cartas de la fuerza y la muerte, con el colgado en la posición intermedia. El ser humano es crucificado, el colgado entre los dos polos, el de la muerte y el de la vida, la fuerza. Ver figura 39, página 150. En la medida que vamos cumpliendo más años, el ego empieza a reconocer con mayor facilidad el carácter efímero de su naturaleza y la imposibilidad de escapar a la muerte. En su desesperación intenta distraer su atención del destino ineludible, conjurando ardientemente el polo de la vida. Todos somos valiosos objetos de queja, decía Elias Canetti a este respecto. Cada uno de nosotros está convencido en su testarudez de que no debería morir. Siguiendo un programa de actividades, deportes, sexo y diversiones de todo tipo, intentamos experimentar placer y demostrarnos a nosotros mismos constantemente que nuestra vitalidad sigue intacta, evitando así, en la medida de lo posible, mirar en la otra dirección, hacia la nada, que tanto aterroriza a nuestro ego. Las terapias rápidas son muy populares en la actualidad, porque seducen a los pacientes, haciéndolos creer
en curas meteóricas y se jactan de su éxito y aparente superioridad frente a los métodos de terapia transpersonal que tardan más tiempo, pero que son más profundos. Muchos de estos métodos rápidos crean en la persona emocionalmente deprimida la motivación de hacer algo excitante. Cuando una chispa así enciende el fuego interior, el individuo se siente realmente bien durante algún tiempo. Sin embargo, tal como muestran las cartas del tarot, el tramo del camino que va desde el colgado hasta la fuerza es un paso atrás. Además, cada vez se necesitan mayores dosis de fuerza para conjurar el polo de la vida, ya que la muerte llama con creciente vehemencia a la puerta de la conciencia. Más tarde o más temprano la vida nos obligará, de forma inexorable e inevitable, a continuar nuestra marcha en la otra dirección y confrontarnos con lo inevitable, aceptando la idea de la muerte y de la transitoriedad. Poco importa este proceso si nuestros conceptos sobre la muerte son inteligentes, bien estructurados o amplios. El único factor decisivo es la forma en que abordamos el tema, la cercanía con que lo hacemos y la profundidad de los sentimientos que nos inspiran. De la misma forma que una catedral se convierte en un museo muerto al recorrerla con el ánimo de hacer un recorrido turístico, nunca alcanzaremos a comprender el significado de la muerte si nos limitamos a pensar en ella. Basta con arrodillarnos dentro de la catedral para cambiar nuestra actitud de observador distante por la de la alguien que reza con devoto sentimiento de pertenencia. En ese mismo momento el museo se transforma en un templo, de la misma forma que la muerte fría y hostil puede llegar a transformarse en una experiencia sagrada. Cuanto más honestos seamos al arrodillarnos, más enriquecedora será la experiencia que tengamos. Esto ocurre, por otra parte, porque nuestra reverencia a la vida crece en la proximidad de la muerte. La muerte es, en realidad, la verdadera iniciación, la única puerta hacia lo verdaderamente secreto. Todo lo que hayamos considerado secreto en el camino recorrido hasta hoy es, en comparación, solo palabrería superficial. Si desviamos la mirada con actitud testaruda y temerosa, experimentaremos frecuentes cambios de humor, ya que normalmente este rechazo produce síntomas maníaco-depresivos. Y cuanto más desesperadamente conjuremos el polo de la vida, la fuerza, más profunda será nuestra caída en la depresión, el colgado. La muerte nos muestra entonces la solución, la dirección correcta a seguir. En su importante trabajo sobre el desarrollo de la mente humana, Ken Wilber deja claro que las verdaderas transformaciones solo pueden tener lugar a través de Tánatos, el polo de la muerte. Eros, el polo de la vida, solo puede aportar cambios si los entendemos como desvíos. Wilber compara la conciencia con una casa de 8 plantas. Una vez que el ego se ha instalado confortablemente en uno de los pisos y se ha acostumbrado a la vista, su deseo es permanecer allí. Pero si la vida comienza a ser aburrida, vacía, desesperanzada, o si tenemos episodios de melancolía como consecuencia de la monotonía, entonces el ego conjura rápidamente al polo de la vida para cambiar de rumbo. Ello supondría, por ejemplo, redistribuir los muebles y permanecer dentro de las mismas paredes. En otras palabras, cambiamos de trabajo, comenzamos una nueva relación, buscamos emociones sexuales intensas, nos entregamos al consumismo o hacemos cualquier cosa que creemos que puede cambiar el ritmo de vida exterior, sin poner en peligro nuestro ego.
Desconocemos que las transformaciones profundas solo tienen lugar a través de la experiencia de la muerte, momento en el que abandonamos la conciencia. Solo entonces tenemos la oportunidad de penetrar en el inconsciente colectivo, aunque no debemos olvidar que el precio de cualquier transformación importante conlleva el riesgo de estrellarnos en el proceso. En este punto precisamente está el peligro, en este escenario, en esta carta. Aquí comienza el camino de iniciación en el viaje a través de la noche. No existen garantías ni billetes de ida y vuelta, pero existen guías de almas. Palabras claves sobre la muerte. Arquetipo: la muerte. Tarea: partida y descenso al inframundo. Retirada, conclusión de algo, separación. Meta: separación, superación del ego, disolución de las fronteras, profunda transformación. Riesgo: sentirse muerto de miedo, estrellarse. Sentimientos vitales: experimentar la conclusión o agotamiento de algo, búsqueda de paz y regeneración. Partida. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que tengas una muy bonita noche, o muy bonito amanecer, o muy bonita tarde. Que estés muy bien. Adiós.